Hola, esto es Alea Pesan Report desde La Habana, Cuba, un compendio de la política, la sociedad y la cultura cubana. Hoy, miércoles 29 de mayo del año 2024, y abordaré mal y rápido dos temas: las nuevas medidas de la OFAC y qué pasa con los familiares de los presos políticos. Pero vamos por partes, como dijo Jack el Destripador. Maleconazo, esta novela que está ahora mismo en Amazon, esta visión sobre los años 90, una novela histórica que trata de reconstruir parte de los hechos importantes, trascendentes de ese momento. La masacre de Cojímar, el levantamiento de Regla, el hundimiento del remolcador 13 de marzo, el maleconazo como tal, el derribo de las avionetas, pero coronando la corona, la cabeza debería haber dicho, está Concilio Cubano, ese momento único, inigualable de la oposición democrática que desmiente a aquellos alabarderos de que los cubanos son cobardes y merecen la tiranía. Maleconazo, mientras la dama duerme, una novela histórica. Usted puede leerla y buscarla en Amazon. Es una oportunidad de romper las cadenas, como también es una oportunidad de romper las cadenas el darle like a este programa. ¿Por qué? Porque muy sencillo, es un programa que se edita desde Cuba y para Cuba, y sé que hay muchos compatriotas, muchos hermanos que están viéndolo. Sin embargo, por temor a las represalias, no dan like o se suscriben. Háganlo. Esto también es una muestra de valentía. Pero volviendo al tema de Marras, ¿qué pasó ayer con la OFAC? Que dio la oportunidad para que las medianas y pequeñas empresas, estaría pensando yo en empresas un poquito más grandes, o sea, abrieran cuentas bancarias, utilizaran las plataformas financieras, y también hablaba de la exportación de aplicaciones móviles para mejorar el mercado. Eso ha levantado ronchas de un lado y del otro. Del lado de los que están por el embargo, pues creen de que eso es una forma de burlarlo, y parte de la debilidad del gobierno de los Estados Unidos, no solamente con el gobierno cubano, sino también con Venezuela, con Nicaragua, con Corea del Norte, con Rusia en la guerra con Ucrania, y también hasta con Irán e Israel, la debilidad que tiene el gobierno de los Estados Unidos. Por otra parte, hay que entenderlo también como un mecanismo aislacionista, pero, y siempre hay un puñetero pero, ¿cuál ha sido la reacción del gobierno cubano? A diferencia de tiempo atrás, cuando la vocero de la Cancillería era Nayansi, aquella chusma morena que daba chancletazos en las reuniones de las Naciones Unidas, puro solar, trascendió, la metieron en una gaveta y ahora trabaja de manera más discreta, en el mismo lugar, pero más discreto. De pronto salió la Morgana de Camelot. Sí, Joana Tablada, esa, la vocero de la Cancillería, la que habla, la única que habla en la Cancillería, porque el ministro se sabe que habla poco y mal. El tema está de que Joana Tablada salió a decir del pi al pa todo lo que se merecía todo el mundo. Y en esas circunstancias, ¿qué sucedió? Que ahora estas medidas que benefician, sin lugar a dudas, a parte importante de las MIPYMES, al gobierno no le cuadra. ¿Por qué no le interesa esas medidas? Porque el gobierno va a por más, a que le levanten el embargo. Pero eso es una tarea más difícil. De nada vale entonces, como hizo Obama en su segundo mandato, de tratar de abrir posibilidades al pueblo de Cuba, a las pequeñas y medianas empresas, a las empresas cubanas, si el gobierno lo impide. Y el meollo del arroz con pollo aquí está en el gobierno, y eso hay que tenerlo bien claro. No le interesa el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas, como no le interesó la apertura de Obama, porque lo que le interesa es la confrontación para poder tener el control político. Ese es el meollo del arroz con pollo, mantener el control político. Y ese control político lamentablemente tiene una matriz que se ha impuesto sin lugar a dudas, como me decía alguien, desde la época de la instauración de la dictadura. Y está en que el que se va es un héroe y el que se queda es un perdedor. Hace unos días hemos visto una valiente madre de uno de los jóvenes del 11J salir de Cuba
hacia los Estados Unidos. No es la única, la familia de Payá también vive afuera. Muchos patriotas que yo he conocido y que han dado parte importante de su vida en la lucha, al final terminan viviendo en los Estados Unidos. Y se impone la matriz de que hay que irse, en vez de vamos a trabajar, en vez de vamos a buscar el camino inteligente para renovar este país, para construir una nueva república, que es lo que nos merecemos, y no el hambre, la miseria, los apagones que estamos viviendo. Y no es por cobardía del cubano, el cubano es valiente, pero hay mecanismos represivos que no solamente te pueden matar, sino que te pueden hundir en una cárcel hasta por 20 años. Y después de 20 años uno se pregunta, ¿valió la pena si esto sigue igual? Son 65 años sufriendo. Y ojo, no cuestiono a la persona que se fue, su derecho tiene. Pero recuerdo que de los 75, solamente la familia de uno de ellos se fue de Cuba y lo dejó preso político aquí en Cuba. No voy a decir el nombre, por supuesto, no se merece ni el lugar donde era, porque además ya murió y no soy quien para cuestionar la actitud de una familia, pero sí una matriz de opinión. ¿Qué pasa con nuestros presos políticos si los familiares comienzan a irse? ¿Es válido ser héroe un día y al otro día abandonar la batalla? ¿Es ético? Estos son parte de las dudas de una nación que está en crisis. Les recuerdo, esto es Aliaga Pesan Report desde La Habana, Cuba. Y será un placer volver a encontrarlos.